Entonces yo espero que este año algo pase. Ahora, sí, claramente el momento en que Trump anuncia todo tiene que ver con toda la cuestión política y judicial que está viviendo. Claro. Era una bomba de humo, como decía todo el mundo, y sí, claro que es una bomba de humo. Pero que sea una bomba de humo no significa que no sea verdad. Significa que está dando elementos para distraer la atención de otro lado. Pero nosotros sabemos que lo que él planteó sí es verdad. Y es el primer presidente de Estados Unidos que no habla de ovnis. En ese tweet tan informal igual, habló de vida extraterrestre, habló de aliens. En el mundo de la investigación del misterio, existen voces que han dedicado décadas a recorrer el planeta en busca de respuestas. El periodista y productor documental argentino Jorge Luis Zuxdorf es una de esas voces. Durante más de 25 años ha investigado fenómenos inexplicables, entrevistado a miles de testigos y recorrido América Latina, Europa y Estados Unidos, documentando casos relacionados con objetos voladores no identificados y fenómenos que aún desafían nuestra comprensión. En esta conversación con Nick y Monique, exploramos algunas de las preguntas más intrigantes sobre la presencia de estos fenómenos, las historias que han marcado su investigación y las posibilidades que aún permanecen abiertas sobre nuestro lugar en el universo. Más que respuestas definitivas, esta charla propone algo mucho más importante: continuar haciendo preguntas. A mí me tocó hoy. Bien, bien, me parece bárbaro. Él se la pasa entrevistando a todo el mundo, tanto que me voy a quitar las gafas y me tocó a mí. Se llama Jorge Luis, para aquellos los pocos que no lo conocen, y su apellido es Zuxdorf, un apellido alemán. Yo le pregunté fuera de cámara si él pertenece a los extraterrestres, porque para mí es bien fácil hablar de los extraterrestres y la vida extraterrestre en Argentina, y me encanta Tierra del Fuego y la Antártida. Así que, señores, mucho gusto que lo traje porque él sabe que está súper bien invitado aquí en el canal que es de él, el canal de Nicky Monique. Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Niki, muchísimas, muchísimas gracias y de verdad es un placer estar aquí para, como decías recién, ahora voy a responderte todo lo que me preguntes. No me hagas eso porque lo que te tengo son preguntas. Yo lo que te tengo son preguntas. Dale, dale. Igual, yo tengo un punto Sí. que es algo que aprendí después de muchos, muchos años, hace más de 25 años que recorro el continente haciendo estas cosas. Y yo tengo más preguntas, yo tengo muchísimas preguntas, tengo muy pocas respuestas, así que espero no desilusionarte, pero iremos viendo. Yo cuando empecé a investigar estos temas tenía 3 preguntas, hoy tengo miles de preguntas y no pude responder ninguna. ¿Cuál ha sido esa pregunta que te han respondido y que te ha dejado así como dicen, loco y tirando piedra, que uno dice, wow, me impactó? Lo primero que me impactó fue cuando empecé a entender que muchos de estos fenómenos son totalmente reales. Eh, Eso es lo que más me ha impactado a lo largo de mi vida, sobre todo en los primeros años. Yo recuerdo los primeros documentales que me tocó hacer de estos temas y el entender que realmente había pruebas objetivas de que los ovnis existían, que realmente hay pruebas de diferentes eventos inexplicables que son ciertos, fueron las primeras preguntas las primeras certezas con las que me encontré, y con esas primeras certezas empecé a hacerme una pregunta básica que creo que todos nos hacemos, que es, ¿qué es esto? ¿No? Y seguramente con esa primera pregunta de ¿qué es esto? Yo me embarqué a hacer mis primeros documentales. Me acuerdo que el primer documental de misterios que hice lo hice para un canal ya desaparecido que se llamaba Infinito, que fue allá por el año 2004, 2005, si no me falla la memoria. Una serie que para mí tiene uno de los nombres más lindos que tuve a lo largo de toda mi carrera, que se llamaba Latinoamérica Historias Perdidas, que después alguien
retomó para un podcast ese nombre y a mí me fascina ese podcast, así que me da como una alegría. No sé si lo hizo porque vio la serie o fue casualidad, pero existe el podcast Historias Perdidas. Y ahí empecé a investigar, sobre todo en Argentina y en México. En esa serie fue también cuando lo conocí a Jaime Maussan, que fue el conductor de esa primera serie. A partir de ahí empezamos a tener relación y empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? Empecé a ver y a conocer pilotos de aviones que habían visto ovnis, controladores aéreos que habían visto ovnis. Empecé a contar historias alucinantes. Una que fue de las primeras que me tocó aquí en México de venir a investigar, es una que se hizo famosa en la década del 70 y hoy sigue siendo muy fuerte, que es el país de las siete luminarias, que es el Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, que es donde en la década del 70 empezaron a aparecer verduras y hortalizas gigantes. Que hay unas fotos viejísimas de maizales de muchos metros de altura, de remolachas o betabeles de este tamaño, de flores gigantes. eh, bueno, y me fui hasta allá y empecé a entender que esas verduras realmente habían sido gigantes. Todavía cuando las veces que estuve vi todavía verduras gigantes y entender que esas cosas existían, ¿no? A mí siempre me gustó el poder tener los elementos inexplicables delante de mi cara, delante de mi cámara. eh, pero también empecé a entender una cosa que para muchos es polémico y a muchos les molesta, pero para mí es ser muy honesto, es que yo no le doy explicación a lo que no le puedo dar explicación. O sea, ejemplo, esa historia de las verduras gigantes que tenían, para algunos eran científicos, para otros eran una civilización extraterrestre que le habían dado la receta, para otros era una cuestión de la conjunción de la zona, que es muy loca porque son 7 volcanes apagados que tienen la misma forma que la Osa Mayor. Entonces es muy loco todo lo que pasa en la zona y hay ovnis y hay monstruos y hay un montón de historias alrededor. Pero quiero decir, yo llegué ahí, encontré todas estas historias, pero no salía a dar una explicación y decir las verduras gigantes son por tal cosa. Sí dije, las verduras gigantes existieron, quisieron algunos agrónomos de la Universidad Nacional de México, quisieron replicarlas en el mismo lugar y no pudieron. Eso es lo loco, una parcela contra otro y a los que no eran los agricultores del lugar las verduras les salían normales y a los agricultores del lugar les salían gigantes. O sea, nadie pudo explicarlo nunca. Y así me pasó Ya, con miles de temas, tanto en México, en Argentina, me tocó recorrer todo Chile, me tocó recorrer todo Uruguay. No, no te voy a decir todo Brasil porque es tan grande que es difícil, pero habré estado en un 70-80% del país en Brasil. Me tocó recorrer muchas partes de Colombia, muchísimas partes de Perú, gran parte de México, una parte enorme de Estados Unidos, varios países de Europa, países de Centroamérica, diferentes islas. Y en cada lado iba recolectando y me iba guardando estas historias y entrevistas. Yo creo que tengo más de 5.000 entrevistas hechas con testigos, con investigadores, con científicos, con escépticos, ya, con toda la gente que le da a este mundo tan inexplicable. Lo que yo digo es el 360 o varias dimensiones para entender todo en su totalidad o por lo menos empezar a entenderlo. Yo creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo creo que yo como comunicador y ningún comunicador tiene que sacar conclusiones de cosas que no tiene. Obviamente las saco, pero son para mí. claro, claro. Jorge Luis, ¿cuándo empezó todo esto? Porque usualmente, yéndonos atrás, vámonos a tu niñez, cuando eras un infante, un chico adolescente, ¿qué te hizo pensar que no ibas a ser ese periodista, ese investigador regular, sino de este fenómeno, de investigar esta parte que nos han encubierto, que nos han tapado, que ha sido un secreto y todavía sigue siendo ese top secret hoy en día?
Es raro, porque yo digo siempre que el misterio me eligió a mí, yo no lo elegí. O sea, yo a los 15 años sabía que quería trabajar en medios de comunicación masiva y de hecho a los 15 años empecé a hacer radio, a los 16 empecé a trabajar en un canal de televisión haciendo críticas de teatro, de espectáculos. eh, Después, cuando terminé mi colegio secundario, empecé en la universidad a estudiar periodismo, en la Universidad Católica Argentina. Ahí empecé a trabajar en documentales y tengo, a ver, más allá de misterios, tengo documentales hechos, a ver, para que te des una idea. Tengo documentales de naturaleza, he hecho documentales de excavación de dinosaurios, de espeleología y exploración de cavernas, de docencia, muchas biografías. Hice la biografía de Juan Luis Guerra, de Michelle Bachelet, de Julio Boca, de Carlos Gardel. En fin, tengo miles de biografías hechas también. Y en el medio, y muchos documentales históricos también. Recorrí gran parte del continente también contando documentales históricos. Y en el medio, cada vez más me pedían documentales de misterios. ¿Por qué? Como te decía, mi formación es periodista, pero también soy guionista. De hecho, escribí hasta telenovelas. Soy director, soy productor, soy dramaturgo también. Tengo varias obras de teatro escritas y estrenadas. O sea, tengo como una cuestión profesional muy amplia. Y lo único que no suelto nunca y jamás soltaré de todos mis proyectos es el contenido. O sea, y para saber el contenido, para hacer las entrevistas, cuando uno hace un documental, uno se tiene que volver experto del tema que sea, no importa cuál sea el tema. Y como cada vez fui más experto en cuestiones de misterios, cada vez me pedían más documentales. Entonces, por eso te digo que fue el misterio que me buscó. Yo de pequeño, a ver, si bien tuve siempre una formación muy pegada a los jesuitas, tuve una formación de ciertos elementos que me llevaron a ser muy libre pensador. No es que me leía los libros de Jiménez del Oso a los 12 años y trataba de entender qué eran de las pirámides. Esas cosas me llegaron cuando empecé a investigar. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer esta serie de Infinito, yo me acuerdo en Argentina hay una avenida muy famosa que es la Avenida Corrientes, que es la avenida de los teatros y de las librerías. Y esas librerías tienen miles de libros viejos. Yo me acuerdo que cuando tuve que empezar a investigar esa primera serie con una internet que recién empezaba, había algunas cosas, obviamente, me fui a la Avenida Corrientes y me compré 100 libros de misterios. Me acuerdo que me traje todos los libros de Eric von Däniken, los libros de Jiménez del Oso, eh, diferentes revistas de Fabio Serpa. En fin, me llené de información para esto que te digo, empezar a leer para poder hablar o tratar de hablar de igual a igual con cada investigador. Y nada, y el tiempo, los años, el trabajo, me hicieron que después de haber recorrido todo, eh, conozca prácticamente a todos los investigadores, los casos más importantes, y no sé si soy la persona que más viajó investigando estos temas, pero soy de las que más viajó, que no es un mérito propio, es un presupuesto de un documental. Los investigadores de Perú se dedican a Perú, los de Argentina a Argentina, los de Colombia a Colombia. Yo tuve la suerte que mi trabajo me hizo recorrer absolutamente todo, pero no es, qué bueno que sos, sino, bueno, justo estaba ahí y elegí hacerlo también. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, yo quiero encontrar, buscar, investigar esta parte de la ufología, de la vida, esta del paranormal, de todo este secretismo de extraterrestre, de aliens, de todo esto que nos han y que nos tienen hasta ahora encubierta? Es que no hubo, a ver, sí tengo un momento claro que ahora te lo voy a contar, pero no hubo un momento claro para investigar esto. O sea, lo que pasa es que al ser experto, cuando yo hago cualquier canal panregional, History Channel sobre todo, pero a diferentes lados les presentaba, ellos me decían, vamos con este proyecto que sabés cómo contarlo. Porque también es eso, yo siempre digo, yo me equivoqué muchas veces y uno aprende de las equivocaciones. Entonces, si vos me preguntas cómo contar un documental de misterios, yo sé cómo contarlo perfectamente.
obviamente sé cómo contar muchos documentales, sobre todo por mi profesión de guionista también, pero sé cómo contarlo. Si vos me preguntás cuándo decidí empezar cuándo me sentí que estaba parado en otro lado y que no me había dado cuenta, me Sí, acuerdo el día, me acuerdo dónde estaba y me acuerdo cómo me sorprendió. O sea, yo ya me consideraba a nivel documentales un experto en documentales de misterio, sin dudas, también porque es un nicho muy pequeño y no hay tanta gente que los haga, pero el día que desapareció el avión de Malaysian Airlines, me empezaron a llamar ufólogos e investigadores de todo el continente para preguntarme mi opinión sobre lo que estaba pasando. Y a mí me llamó la atención porque dije, ¿por qué los investigadores me preguntan a mí cuál es mi opinión sobre esto? Y ahí empecé a entender todo, empecé a entender por ahí lo que muchos de ellos ya entendían, y es que después de tanta experiencia y de haber recorrido todo, yo ya tenía un bagaje de conocimiento enorme que yo siempre digo que es un conocimiento prestado, porque es un conocimiento de esas 3.000, 5.000 entrevistas que hice y que me las acuerdo todas. Obviamente con mis conclusiones, con mis vivencias personales, con todo lo que me fue pasando, pero sí, por supuesto tiene que ver con eso. Y ahí decidí empezar a hablar planteando esto de poder contar la información que a mí me habían dado. Y esa información que a mí me habían dado tiene un punto interesante que yo lo empecé a hacer en mi canal, que hoy se llama La Huella OVNI, mi canal de YouTube principal. Hoy tengo el de Desclasificado Podcast, que es el que estoy haciendo de acá de México, en donde subo mis entrevistas históricas en crudo. O sea, subo las entrevistas de documentales como se hicieron. Y tengo un montón de gente protestando porque son entrevistas que se cortan, que a veces no se escucha, que no son entrevistas como esta preparadas para un ida y vuelta, sino son para fragmentos y demás. Pero yo decidí empezar a subirlas porque con esas entrevistas, incluso con lo que se decía en los cortes, es lo que yo había aprendido y no quería filtrar información. Cuando yo hago un documental, filtro información, porque si yo uso un fragmento de 30 segundos del entrevistado y después digo otra cosa y después siempre hay cosas que elijo no decir. Obviamente trato de decir siempre lo importante, pero uno es humano y por ahí quedan cosas afuera que hubiesen sido interesantes o que se pasó de tiempo el documental y había que cortarla o que lo dijo mal y justo tosió y después no lo dijo bien. Entonces, ahí está todo para poder tener toda esa información que yo fui recibiendo de tantísima gente de todo el continente. he tenido varias veces la oportunidad de preguntarle a Laura Eisenhower, la bisnieta del presidente Dwight D. Eisenhower, acerca de ese tan mencionado primer contacto en las bases de la Air Force, de la Fuerza Aérea, y no lo he hecho. Y me encantaría saber qué opinas tú, qué tan creíbles consideras las diferentes versiones, porque hay muchísimas. Tenemos contactos desde mucho antes. No, yo no coincido de ninguna manera que lo de Eisenhower, que falta comprobarlo y faltan las pruebas para decir que es así, sea el primer contacto de ninguna manera. O sea, a ver, podemos irnos, si querés empezamos desde la antigüedad más antigua en adelante y podemos empezar a hablar desde eventos que ocurren en la Biblia, de las bimanas, podemos hablar de las cuevas de Wandjina en Australia, podemos hablar de los petroglifos de toro muerto en Perú, y ni siquiera te estoy hablando de, por ejemplo, de la tumba de Pacal en México, que si querés es más polémica, o de si los artefactos Quimbaya de Colombia son aviones o son insectos, o sea, pero hay otros elementos, o sea, si uno ve una imagen de una guanjina en una cueva de Australia que tiene 10.000 años y ve estos seres, no hay forma de no entender lo que está ocurriendo. Si uno agarra la Biblia y te dice al principio de Génesis que Dios aleteaba sobre las aguas y llegó al planeta, te está hablando de un extraterrestre. Si vos hablas de Quetzalcóatl llegando a la Tierra a crearla, te está hablando por definición de un extraterrestre. Si vos hablas de Zeus naciendo y viviendo en el Olimpo y bajando a la Tierra, te está hablando de un extraterrestre.
En fin, miles y miles y miles y miles de cuestiones de dioses que claramente siempre por algún motivo nuestros dioses por definición son extraterrestres, por definición bajan a la Tierra, nos crean en todos los libros sagrados, nos dan la tecnología más importante que tenemos al día de hoy, que nada tiene que ver con las armas y nada tiene que ver con los aviones de Eisenhower o incluso del Área 51, sino que es el cultivo. Sin cultivo no hay civilización. Y el cultivo, que en teoría tiene 7000 años, viene de las estrellas, viene de los dioses. Y el cultivo, que por ahí para nosotros hoy es una tontería, es todo. Sin cultivo no hay civilización. Y el cultivo es una modificación genética de plantas para poder dejar de movernos por todos lados, de ser y convertirnos en un pueblo sedentario y poder empezar a crear ciudades. Eso viene de los dioses. Y esa es nuestra tecnología más poderosa. Entonces, cuando te dicen, sí, en el 42 o en el 48 o en el 45 o en el 47 o antes Juan 23 o Mussolini con todo lo que se debatió en la década del 30 sí, pero en realidad todo esto, y eso es lo interesante, tiene una línea mucho más antigua y mucho más profunda con tecnologías mucho más importantes que eso. Porque sin, de verdad, algo que parece tan básico y tan rústico, pero sin el cultivo no hay nada. O sea, se descubrió el laboratorio más antiguo en el imperio incaico, en donde genéticamente modificaron la papa para que pudiésemos comerla. Y sin esas modificaciones genéticas no hubiésemos tenido papa. O sea, y gran parte de la cultura es alrededor de la papa en todo el planeta. Primero, obviamente, en América, o el maíz, o el trigo, o el centeno, o la avena, o lo que quieras. Sin todo eso, no hay nada. Y todo eso viene de estos dioses que casualmente están en el cielo. O sea, etimológicamente hablando, tenemos que hablar de que son extraterrestres, porque están fuera del planeta. Entonces, desde ahí viene. Y si vos me preguntás en esta era moderna, para así responderte la pregunta, a mí el punto que siempre más me ha sorprendido, más allá de las declaraciones sobre Eisenhower y demás, tienen que ver 100% con Roswell. O sea, yo creo que hay un antes y un después de ese 2 a 9 de julio de 1947, cuando cae este objeto en Nuevo México, que primero lo admiten, sale en el periódico, que es la tapa más famosa de OVNI de la historia, donde al día siguiente se desdicen, donde empieza a llegar otra gente, donde empiezan a contradecirse, a pelearse, y al día de hoy no se ponen de acuerdo. Plantearon que habían sido unos globos que estaban midiendo la actividad nuclear en Rusia, que era el proyecto Mogul, pero el proyecto Mogul empieza a mediados de la década del 50, muchos años después de esto, casi 10. Entonces, todo se descarta, pero lo interesante para mí es que a partir de ese momento es cuando se dispara esta evolución sin sentido tecnológica que tenemos. O sea, que no tiene sentido. O sea, pues cuando nosotros estudiábamos, veíamos que para llegar a la televisión pasábamos por la radio, pasábamos por el invento del telégrafo, el telégrafo sin hilos, las diferentes señales, nada, era clarísima la evolución. Que alguien me explique la evolución de la fibra óptica, de dónde vienen tantos elementos, de dónde viene el teléfono, por qué estamos hablando así, cómo estamos hablando así. Todo eso es algo que se disparó a una velocidad asombrosa. Cuando yo lo hablo con científicos me dicen sí, pero lo que pasa es que nunca hubo tantos científicos y tanta comunicación entre científicos, y es cierto y es real. Pero también yo les planteo que el cerebro del hombre del siglo XXI, con el nombre que quieran ponerle, el hombre del siglo XXI no es más inteligente que el hombre del 1800 o el hombre del 1000 o el hombre del 500. Tenemos el mismo cerebro, hacemos la misma sinapsis y durante 6000 años de historia tuvimos una evolución hasta la década del 40 que tenía una lógica, y a partir de fines del 40 ahí es como que veníamos en esta línea de evolución y a partir del 40 hicimos así.
Y no tiene sentido para mí. No tiene sentido porque hay una frase que me dijeron una vez que a mí me fascina y es, la rueda se inventa en el 7000 también, igual que que, que el cultivo antes de Cristo. La maleta se inventa en la Edad Media. Para darse cuenta que le podíamos poner ruedas a la maleta, recién lo hicimos en la década de 1970. Esa era nuestra lógica de evolución hasta que pasó Roswell. No sé si es Roswell, pero es justo en ese momento. Y ahí está esto que vos decías, bueno, ¿y por qué lo ocultan? Y si realmente tienen tecnología, esa tecnología es poder y la van soltando de maneras extrañas, como pasó con toda la historia de la computación y el microchip, en donde diferentes compañías terminaron admitiendo que los planos y el desarrollo se lo había dado el ejército y no sabían cómo eran y no lo podían decir y después lo terminaron diciendo. Y hay muchas cosas que se mezclan entre la industria de la guerra y cosas que no sabemos cómo llegaron. Y un poco es lo que dijo ahora Trump. Ojalá eh, por primera vez se animen a decir algo más. Ahora, lo que digan, si nosotros descubrimos que hace 80 años que nos están mintiendo, ¿no es un crimen a la humanidad? ¿Cómo se reacciona a 80 años de mentira también? Por un lado uno dice, sí, que bueno, teníamos razón, no somos locos, lo que quieras, pero también si ellos admiten, sí, tenemos tecnología, y no es Estados Unidos, porque puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Italia, puede ser Alemania, puede ser Francia, puede ser Argentina, no tengo ni idea. Pero quiero decir, si dicen, sí, sí, les estábamos mintiendo hace 80 años, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa al día siguiente? Él se me ha saltado dos preguntas, porque después de eso que yo le pregunté, yo le iba a decir, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué estamos con lo de la religión ya? Yo Porque no luego creo de que la la religión sea un problema. Pueden ser los religiosos, pero no la religión, porque nada cambiaría. O sea, en ese sentido, a ver, yo me acuerdo un astrónomo del Vaticano, también argentino, que fue muy famoso en su momento, que era el padre José Funes, jesuita, donde él dijo, ¿cuál sería el problema que hay extraterrestres? Serían exactamente hermanos como el resto de nosotros. Y yo he entrevistado a muchísimos teólogos debatiendo y discutiendo esto, de diferentes religiones, y para el análisis de la religión no hay cambio. No, no hay ningún cambio. O sea, es lo mismo, porque sería el mismo cambio o el mismo debate que sí, ok, hicieron los europeos cuando llegaron a América. Decían, bueno, sí, pero entonces no éramos los únicos hombres. Y empezaron a debatir si también eran hombres, si tenían alma, esto, aquello, y se terminó el debate. Sí, sí, bueno, sí, el mundo era más grande de lo que creíamos. Bueno, la vida es más grande de lo que creíamos, pero yo no creo que eso acabe con una religión, no, yo creo que es un punto, sí acabaría con ciertos discursos religiosos, por eso te digo, sí va contra los religiosos, pero no creo para nada que vaya contra la religión. en las muchas entrevistas que has realizado, aparecen relatos sobre entidades o arcontes, dracos, imágenes de seres benevolentes y no benevolentes, oscuros. ¿Qué opinas tú de este tipo de experiencias? A ver, a mí me cuesta lo que te decía al principio, me cuesta ponerle nombres porque, a ver, la historia más fuerte de este tipo de seres, que en realidad lo plantea más como grises, es la de Schmidt con todo lo que pasó en la base Dulce en Nuevo México, sin dudas. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto, sin dudas, es otra vez, y acá me voy a ir a la similitud con la religión que más conozco yo, que es la judeocristiana, de ángeles y demonios. ¿Por qué hay demonios y por qué hay ángeles que son los mismos seres y unos son oscuros y otros son de luz? Y es este planteo que muchos contactados hablan y explican, que yo escucho, entiendo, pero no tengo las pruebas para decir, sí, esto es así. Pero, a ver,
otra vez, estás hablando de miles de años de similitudes, porque te vas a los sumerios y ya había demonios y dioses buenos, lo hay en los griegos, lo hay en todos lados. Y si estos dioses de alguna manera son esos mismos extraterrestres, vamos teniendo una explicación de qué trata. De hecho, bueno, hablabas de los dracones, que de alguna manera son similares a los reptilianos, y tenés dioses, el dios emplumado, el dios serpiente en toda América, en China, en diferentes lados tenés estos dioses con características no solo antropomórficas, sino también de animales que coinciden con lo que hoy se ve. Y cuando empezás a ver esos puntos que empiezan a coincidir en todos lados, es donde todo empieza a llamar la atención mucho más. Al 100% esas cosas llaman la atención porque no te dan, te dicen que hay algo más de lo que te están diciendo. Ahora, yo ni siquiera te puedo decir, a ver, los grises son reales y yo no estuve enfrente a un gris, pero tengo miles de historias de gente que los vio, que coincide y que han coincidido por no miles de años, pero por lo menos por cientos de años. Los pleyadianos son reales y yo estoy siguiendo casos que cada día me asombran más y he hablado con muchísima gente que ha entrevistado este tipo de seres, desde Paul Parada, el médico boliviano, el caso de la embajada de Ecuador en Perú, el caso de Friendship o de Amicitia en Italia, y te puedo seguir hablando de miles de casos que otra vez decís, wow, si todo esto es mentira, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo en tiempos, en épocas, en kilómetros distintos? Porque ni siquiera es que sale de un lado, son cosas que por ahí empiezan a desperdigarse de muchos lados a la vez y eso es lo que empieza a llamar la atención y a mí lo que me hace hacerme ese tipo de preguntas. Pero no sé si hay una batalla entre el bien y el mal, no sé si, porque eso es muy humano también, nosotros somos un poco así. Entonces también hay que ver hasta dónde tratamos de entender algo que no entendemos dándole características de seres humanos. O sea, porque cuando vos ves todo lo malo que dicen de los draconianos o de los reptilianos o de diferentes razas, no estás hablando de nada distinto de lo que haríamos nosotros. Cuando te dicen, cuidado que vengan los extraterrestres a la Tierra porque nos van a invadir, que puede pasar, es lo que haríamos nosotros, es lo que hizo siempre el ser humano, nosotros invadimos. No sabemos si el resto son más buenos, más malos o son iguales a nosotros, pero en realidad nosotros haríamos eso. Nosotros somos peligrosos, nosotros estamos destruyendo un planeta. Lo estamos destruyendo para nosotros, no estamos destruyendo el planeta para el resto de la vida, eso es cierto, y es parte de un documental que yo hice hace muchos años y me sorprendió muchísimo. El planeta no lo vamos a acabar, vamos a acabar con el planeta para nosotros. Si alguna vez te tocó ir a un basural, por ejemplo, los ecosistemas que hay en un basural son asombrosos. Estamos creando vida en nuestra peor contaminación, pero una vida que nos va a matar a nosotros. Punto. Me encantó eso que dijiste. La gente no tiene conciencia de pensar que aún en los basureros está allí el ecosistema y es parte de nuestro vivir diariamente. Y Tal dijiste, cual. y dijiste lo de los animales que usualmente la gente quiere apartar nuestros animalitos del mismo ser humano, Jorge Luis. Sí, 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 y está bien que cada uno haga lo que quiere y lo súper respeto, pero quiero decir, hay una vida más allá de lo que miramos nosotros. Seguimos pensando, yendo al planeta, que somos quienes dominamos el planeta. Y el planeta lo sigue dominando la primera especie que llegó, que son los microorganismos, que son los que nos matan, los que nos comen, los que pueden extinguir especies enteras sin ningún problema en minutos. Ya lo vimos con todas las enfermedades que hay todo el tiempo. Y esas enfermedades, que son mucho más antiguos que nosotros, todos esos microorganismos que son mucho más poderosos y ocupan mayor cantidad del planeta, son los verdaderos dueños del planeta. Pero nosotros tenemos un ego tan grande Sí, que nos creemos los dueños del planeta, que nos creemos que somos los que vamos a destruir el planeta, y para el planeta apenas somos un resfriado. mejor no lo pude decir. Jorge Luis, ¿qué piensas tú de algo que se llama la desclasificación el 4 de julio?
¿Qué crees que? ¿Será? Yo no sé, yo quiero escucharte. Estoy encantada de Jorge Luis porque no es un libro, es una librería que ni siquiera de aquí. ¿Será una desclasificación? Mi esposa también, cuando decían el 8 de julio, ella me decía, no va a ser el 4 de julio, ¿cómo va a ser el 8? Están equivocados. Yo creo que después de lo que dijo, volverse atrás va a ser difícil. Pero también yo creo, y esto lo vengo diciendo desde el 2017, que tenemos que estar preparados a que nos digan, buscamos en todo el interior de todas las agencias y no encontramos nada. Porque también lo pueden decir. Creemos por todo lo que conocemos que eso no va a ocurrir. Y creemos porque han habido tantas desclasificaciones tan fuertes en el planeta durante tanto tiempo. Y son a ver, yo siempre que pienso en desclasificaciones, pienso en casos. O sea, por ejemplo, todo lo que desclasifica la CIA. De golpe desclasifica un documento X, no importa cuál, hay miles, y te desclasifican un documento de 1954 y te dicen 4 testigos vieron una luz desde su auto, el auto se quedó parado, salieron, los iluminó, los entrevistamos y nos contaron eso. Y ahí termina lo que desclasifican. Y eso lo dejaron oculto 50 años, ¿por qué? Sin conclusiones, ninguna desclasificación al día de hoy tiene conclusiones. O sea, la única conclusión que uno saca de la desclasificación para mí son 2 cosas. El evento fue necesario investigar. El evento fue tan importante que decidieron que era secreto. Y cuando deciden que pase a la luz pública, no vemos elementos importantes para que sea secreto. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos están desclasificando un pedacito de todas las cosas. No hay conclusiones. ¿Qué pasó después con ese auto? ¿Qué pasó con casos como el de las luces de Lubbock en Texas? ¿Qué pasó como casos de Thomas Mankel, del piloto que se cayó mientras perseguía un ovni y explotó en el aire? ¿Qué pasó con casos, no sé, con casos, hay miles de casos y se van desclasificando, y cuando ves la desclasificación decís, ¿de verdad esto tuvo que permanecer 50 años secreto porque vieron una luz y podía ser una estrella? Entonces yo espero que este año algo pase. Ahora, sí, claramente el momento en que Trump anuncia todo tiene que ver con toda la cuestión política y judicial que estaba viviendo. Claro. Era una bomba de humo, como decía todo el mundo, y sí, claro que es una bomba de humo. Pero que sea una bomba de humo no significa que no sea verdad. Significa que está dando elementos para distraer la atención de otro lado. Pero nosotros sabemos que lo que él planteó sí es verdad. Y es el primer presidente de Estados Unidos que no habla de ovnis. En ese tweet tan informal igual, habló de vida extraterrestre, habló de aliens. Me encanta que llegues ahí. Me parece muy valiosa la información que nos estás compartiendo, estamos disfrutando. Pero tengo una pregunta. Parece que en la comunidad hispana muchas personas no se exponen a contar sus experiencias por miedo a la burla, la censura o a ser desacreditadas. ¿Qué opinas tú sobre esto? Mira, yo creo que es un poco al revés. Yo creo que hay más apertura en América Latina que en cualquier otro lugar del planeta. Acá hablamos de ovnis hacia todos lados, acá hay investigadores. Y un poco la obsesión que yo tuve cuando empecé a hacer documentales de misterios fue que yo quería empezar a contar nuestras historias contadas por nuestros investigadores, escuchando a nuestros testigos y escuchando también a nuestros escépticos. Y yo empecé a formar equipos de todo el continente para poder escucharnos. A ver, el trabajo que hizo von Daniken es maravilloso, los trabajos que hicieron los españoles son increíbles, pero ¿por qué tenían que llegar nuestras historias en inglés, en francés? Yo me siento muy orgulloso de eso por haber sido parte de ese movimiento.
A mí me invitaron a Roswell a hacer una conferencia para hablar de cómo contábamos los misterios en América Latina. Gran parte de mis series están traducidas al inglés y se pasaron en History Channel UK. Siguen, a ver, tengo casos que vienen investigadores de España a tomar los casos que estoy haciendo. Entonces, yo creo que sí pasa, y yo creo que un poco mi obsesión y que hoy me siento muy acompañado era eso, era decir, bueno, México tiene una cantidad de investigadores increíbles, Brasil tiene un movimiento de investigación asombroso, Argentina tiene unos investigadores fuera de serie, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, todos los países tenían muchos investigadores y en el medio y encima teníamos los casos que yo creo, y eso lo sostengo y me peleo con quien quieras, más importantes del continente. O sea, hay casos como Isla Colares en el 77 que no tiene otro nivel de investigación más grande que ningún país del mundo. Tenés oficinas de investigación OVNI como la chilena, que es la CEFA, que tiene una investigación del fenómeno OVNI por décadas, con archivos abiertos que uno los puede encontrar incluso en su página de internet con conclusiones asombrosas. Tenés la misma oficina de Perú en donde tenés un caso documentado donde un avión de combates le dispara a un ovni y lo persigue. Tenés casos como la investigación del caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, donde alguien se para debajo de un ovni y se muere y se le cristaliza la sangre y lo atiende un médico que después es ministro de Salud de Colombia. Y tenés casos como el caso Jorge Polanco del 95 en Argentina, que en su avión lo acompaña un ovni al lado con múltiples testigos desde la pista, desde otro avión, desde la torre de control. O sea, empezás a ver, y en toda América, bueno, casos como, a ver, hay un caso, yo me estoy olvidando acá de México, la cantidad de casos en el Popocatépetl, en el volcán, son increíbles, me tocó grabar. El caso del 2004 en Campeche, en donde un avión de la Fuerza Aérea graba luces alrededor, que en su momento dijeron que eran pozos petroleros y escuchás cómo los pilotos dicen que las luces los rodean y los pasan. Nada, en toda América Latina, casos de ovnis caídos y recuperados en la frontera entre Argentina y Bolivia, en Brasil, en Ubatuba, en Uruguay, en Tacuarembó, aquí en México hay por lo menos 5 casos de objetos caídos, hay objetos en Perú. Entonces, cuando vos ves todo lo que tiene América Latina, y no nos fuimos al pasado, no nos fuimos a hablar de las culturas ancestrales, que es asombroso, te das cuenta que es necesario y fundamental contar nuestras historias desde nosotros. Y es algo que a mí me pasa, o sea, porque yo cada vez veo más investigadores internacionales quedándose cada vez más tiempo en América Latina o escuchando por lo menos los casos que tenemos, que son mucho más grandes que el resto. Claro. ¿A qué tú le llamarías cuando la gente dice que nos vienen a recoger, que nos van a llevar en ovnis, que nos van a llevar en estas naves, que nos van a separar dependiendo frecuencias? Ese tipo de cosas yo no las discuto porque yo creo que entran en un rango muy parecido a la fe. Y yo no soy nadie para decir si eso tienen razón o no. Si voy a la lógica, hasta ahora no pasó, pero bueno, también hace 2000 años que nos vienen diciendo que se va a acabar el mundo y alguien algún día lo va a acertar. Yo no sé si nos sembraron y nos vienen a cegar, no sé si nos están investigando, no sé, incluso te voy a decir una teoría muy loca que alguna vez analicé, que es lo opuesto a todo esto. Ni siquiera sé si de verdad somos los primeros y por eso tenemos esta necesidad de trascender y de ir a las estrellas a poblar las estrellas. No sé nada. Y esto es lo que te digo cuando tengo preguntas y no tengo respuestas. Y cuando alguien me viene con cosas muy, 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 muy básicas, muy cerradas de
nos vienen a llevar o va a ser así, ta. Yo escucho todo, pero no he visto nunca pruebas objetivas, concretas que me digan, ah, ok, pero tampoco encuentro pruebas objetivas concretas para decir, está equivocado. Entonces escucho, no debato. Sí, obviamente, tampoco soy ingenuo. Me han contado cientos de casos que se caen, que son fantasías, que me doy cuenta al instante que me están contando películas o que me están contando una psicosis. O sea, ya a esta altura me doy cuenta cuando alguien me está diciendo la verdad o me miente. Lo que pasa es que cuando no me mienten, yo no sé si la explicación que me dan es la correcta o no. Y no soy quien para decirlo tampoco. Pera de Buga está siendo publicitada por figuras como Jaime Maussan, la cual tú trabajas con él. Han llevado al doctor Stephen Greer para que dé evidencia acerca de esta tecnología, la cual llaman avanzada y fuera de lo humano normal. También allí ha participado Paola Harris. ¿Crees que hay una verdadera investigación científica detrás de este caso? Sí, a ver, vamos por parte. Paola tiene a quien quiero muchísimo, tiene un programa en nuestro canal, yo ni te conté, pero hoy yo soy el director de Maussan Televisión, que es un canal de aire que generó Jaime Maussan en México, que no es un canal de ovnis, es un canal de televisión abierta en donde hay noticieros, magazine, programas periodísticos, y obviamente sí tiene mucha fuerza el fenómeno ovni, pero es un canal que tiene cuatro pilares, que es el misterio, la ecología, la salud y el conocimiento. Dentro de eso, hace 2 años que estoy instalado aquí en México como director del canal y trabajando codo a codo con Jaime en absolutamente todo. De hecho, cuando empezamos a hablar de la esfera fue muy interesante. Primero, pues, es eso que ves en Jaime que lo ves en poca gente. Le dicen que vaya a buscar la esfera, saca un pasaje y se va solo con un camarógrafo a un lugar que no conocía, en un punto de Colombia que no sabía ni qué era, a buscarla. Y cuando se la buscó empezó a ver cómo me la llevo, cómo la traigo. Y a partir de ahí empezó a analizar, empezamos a preguntar aerolíneas y un día me dice, si no hay ninguna regulación, no tiene nada extraño adentro, no está emitiendo radiación, yo la subo al avión, me dice. Bueno, y la subió y se la dejaron subir. Eh, y cuando la trajo, planteó hacer una investigación gigante. Puso un investigador principal y a partir de ahí empezó a invitar a investigadores de todo el mundo a que viniesen a investigar mientras él ponía dinero para investigar. O sea, eso es algo que a mí me molesta mucho. Dos puntos me molestan muchísimo. Me molesta mucho, he visto tantos videos de gente desde la sala de su casa tomando vino o tomando mate o tomando café y juzgando lo que se hace. No, porque yo soy radiólogo y esa radiografía está mal hecha y no sirve de nada. Otro diciendo, yo no creo que eso sea. Otro diciendo, no, todo esto es negocio, sin saber ni siquiera la cantidad de dinero que se puso en hacer todo eso. Es todo lo opuesto. Primero me daba mucha bronca y se lo decía a Jaime, me decía, deja que hablen. Deja que hablen, siempre fue así, me dice, y siempre va a ser así. Y me dice, increíblemente, la gente que investiga y que cree en el fenómeno ovni son los principales enemigos de que las cosas avancen. Dicho esto, empezó a contratar, primero se hizo una investigación, se cerró con un laboratorio de la Universidad Nacional de México para que hiciese ciertas pruebas. Estas pruebas son las que determinan, primero empiezan a ver el material, ven que es un aluminio que hoy se podría hacer, pero es un aluminio de una pureza interesante, se ve que tiene diferentes durezas en diferentes lados, no se encuentra unión entre las dos partes, o sea, no hay soldaduras, no hay remaches, no hay nada, pero lo más extraño es cuando van al cinturón del medio y en el cinturón del medio, este científico, que de hecho pidió no participar por más que firma el informe, porque sí tiene miedo por su trabajo y demás, encuentra fibra óptica, encuentra miles de puntos de fibra óptica insertadas en este lugar. Lo empezamos a ver, no lo podíamos creer, fue muy sorprendente. No, si bien yo no fui parte de la investigación, estuve al lado siempre, porque estaba dirigiendo el canal. Eh,
Ahí empieza el debate, que la fibra óptica es mentira, que la fibra óptica es un error, que nada, la fibra óptica existe, está puesta ahí y no tiene sentido. Siguiente a eso, llega una chica que se contacta con Rodolfo Garrido, que es el investigador principal, que se llama Laura Bedoya, y le dice, yo estoy para hacer pruebas de audio, porque ella es hinduista, de hecho yo le hice una entrevista, dice, y para mí esto es una vimana y yo creo que si le canto va a reaccionar. Y consiguió que un científico de otra universidad de México, que es el Politécnico Nacional, abriese el laboratorio de audio para estudiarla. Y se le pasaron todas las frecuencias a la esfera y reaccionaba a algunas y a otras no. Y después Laura cantó mantras y empezó a explotar. Y después el científico casi que amenaza para no salir. Y yo te puedo asegurar que la cara de desencajado que tenía ese día era asombroso. Después dijo, no, hicieron trampa, algo hicieron. ¿Por qué y para qué? Claro, claro. Y así podés seguir. Y en ese momento se hace la conferencia de prensa y Steven Greer se contacta y dice que va a venir. Viene Danny Sheehan, viene Eric Burrinson, viene gente muy importante. Y yo me acuerdo en una de las últimas comidas con Steven Greer, nos contaba que él vino cuando escuchó que tenía fibra óptica, porque él ya conocía otros objetos similares con fibra óptica insertadas de esa manera y en ese momento entendió que era verdad. Entonces él vino con unos científicos que entiendo que eran ex NASA, que no podían salir en cámara, que nadie los pudo mostrar, de hecho yo sí estuve conversando con ellos, y estuvieron 2 días peleándose con Garrido porque ellos querían llevarse muestras de la esfera y Rodolfo no quería que la lastimen. Al final terminó cediendo y se llevaron parte de una fibra óptica, todo el material que cubría esa fibra óptica, que en ese momento todos pensaban que era una especie de polímero, de plástico, y fragmentos del material para analizar. Y ahí es donde empieza la explosión más grande y más loca, que es cuando llega el carbono 14 que hace Steven Greer allá en Estados Unidos, en Boston, si no me falla la memoria, y dice que que ese polímero en realidad era una resina y que esa resina tenía una datación de 12.500 años. Wow. Ahí otra vez, un montón de gente debatiendo, no, porque lo que está datando es los pequeños caracoles que tiene la resina. No, 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 no. Mucha gente tratando de explicar cosas que no eran. La realidad es que la resina tiene 12.500 años y la lógica dice que si esa resina tiene 12.500 años, la esfera tiene esa misma época, porque de alguna manera esa resina se utilizó para fijar esa fibra óptica, suponemos. Por ahí hay otra explicación que yo hoy no estoy entendiendo, pero la lógica es eso. Y ahí empezamos a investigar y ahí sí me metí un poco más porque me empezó a fascinar, porque para mí los 12.000 años tienen puntos claves muy fuertes en la humanidad. A mí me tocó hacer varios documentales de esa época y tenés un punto que para mí es maravilloso, que es el poblamiento americano. El poblamiento americano se da en teoría hace 12.000 años, cuando se congela el estrecho de Bering, y una cultura, que es la cultura Clovis, pasa caminando hacia América del Norte. Lo sorprendente, yo ya me estaba peleando un poco con la ciencia, porque lo que pasa es que para la ciencia el poblamiento americano ocurre hace 12.000 años por ahí, pero en realidad tenemos pruebas en todo el continente de asentamientos humanos de 40, 50, 60.000 años, pero los descartan diciendo que Clovis es el importante con hipótesis secundarias. Ahí es donde yo empecé a comprender y a leer a la ciencia de otra manera, que la ciencia no es una búsqueda de verdad, sino es un método de pensamiento que descarta errores. Pero nosotros religiosamente pensamos que si lo dice la ciencia es verdad, y no, no es así. Entonces todo eso es lo que se va construyendo de esa manera. Entonces, ahí seguimos investigando. Yo me acordé automáticamente de un documental que es uno de los documentales más interesantes que he visto en mi vida, que lo hizo un autor español, que lo nombré 3 veces ya en esta entrevista, que es Jiménez del Oso.
que es un documental que hace sobre las pirámides y la esfinge, en donde después de explicar todo termina sacando una conclusión que la esfinge tiene por lo menos 12.000 años, 12.500 años. Esa conclusión tiene que ver con que tiene erosión pluvial, y la última vez que llovió en el desierto del Sahara para generar esa erosión fue hace más de 12.000 años, que está mirando a donde salía la constelación de Leo hace 12.000 años y un montón de otras explicaciones más. Y empezás a sumar 12.000 años en América, 12.000 años en Egipto, y en eso Jaime maravillosamente pone un tema en la mesa que me acuerdo que justo estaba aquí en México Juan Jesús Vallejo y estábamos conversando los tres y dice Gobekli Tepe. Y descubrimos y empezamos a investigar que Gobekli Tepe, el templo principal descubierto hasta hoy, tiene 12.500, 12.800 años, que es el asentamiento humano más antiguo y que tira abajo todas las teorías de la historia, y que la historia empieza con los sumerios y que la escritura nace en ese momento. Y en una de las columnas de este estamento, de este templo, de este espacio en Gobekli Tepe, hay dibujado un pájaro con una especie de sol o de objeto que está cayendo en la Tierra, y a partir de ahí empezamos a plantear y a investigar que en ese momento hay un enorme cataclismo en la Tierra, que es la caída de un cometa que se fragmenta en el espacio y empiezan a caer miles de fragmentos del meteorito, del cometa al planeta. Y eso genera, en el momento que se estaba terminando una glaciación, genera la última glaciación, que es en donde desaparecen hace 12.000 años los grandes mamíferos, los mamuts, los dientes de sable, el megadonte, todos los grandes mamíferos. Megadonte no, bueno, el armadillo gigante, ahora no recuerdo el nombre. Y en ese momento, de toda esa zona, es la esfera en principio, por lo menos es esta datación de carbono 14 que tiene esa esfera. Entonces, si esto es cierto, y si esa esfera estuvo en estos últimos 12.000 años mirándonos, significa que tiene memoria de toda la humanidad, por lo menos de toda nuestra humanidad. Pero por otro lado, estamos diciendo que hay un objeto tecnológico que tiene más tiempo que la civilización humana. ¿De quién es? ¿Qué hace ahí? Que mencionó a Laura Bedoya, porque la acabé de charlar con ella. Yo no entrevisto, él es el que entrevista, pero me encantó exactamente tal cual él lo dice, porque cuando ella empieza a decir que ella hizo este mantra, a cantar y a sentir que él no va a opinar igual que yo, pero yo tengo que decirles, ella empieza a describir este ser tan lindo que cualquier mujer quisiera hablar con un ser tan hermoso como ese que nos mostró la foto a él y a mí, y ustedes la irán a ver en el canal de él y pasen por el mío, pero de todas maneras es tan formidable lo que pasó. ¿Y qué piensas, Jorge Luis? A ver, puede ser desde el principio, puede ser desde siempre, puede ser una casualidad, puede ser una causalidad. Yo trato de correrme mucho del ego de que nos están mirando, pero ahora, hay cuatro teorías, ¿no? O sea, yo entiendo la teoría extraterrestre como importante y fundamental, pero yo no descarto las otras. O sea, ¿qué son las otras teorías? Son seres interdimensionales. Una de las cosas que me decía Steven Greer es, en realidad esta fibra óptica lo que hace es generar energía alrededor de la esfera para pasar de una dimensión a otra. No sé si está comprobado o no, pero es lo que me contaba Steven Greer. Una vez un físico me decía, yo le decía, ¿y qué son las dimensiones? Y vos me decía, tenés que entender como que todos viven en la avenida 71, número 257, y uno vive en el primero A, otro vive en el segundo A, otro vive en el primero B, y entonces un día el del primero B se le inunda la bañera, y al de la planta baja B empieza a ver agua paranormal cayendo del techo que no tenía por qué estar ahí.
y al otro día el del primero C está colocando un cuadro y le pega muy fuerte a una pared y agujerea y empieza a ver el departamento de su vecino y otra cosa. Y él, este físico me decía, así tenemos que entender, no es exactamente lo mismo, pero así tenemos que entender las dimensiones. Tal vez, tal vez, todos estos que vemos son seres de otras dimensiones que están ocupando nuestro mismo espacio, que son nuestros vecinos, y que evolucionaron de otra manera. Y en ese punto hay algo que yo no me canso de repetir, que es un capítulo de Cosmos, una explicación de Carl Sagan sobre las dimensiones, que es lo más maravilloso que yo he visto en mi vida. Carl Sagan le preguntan, bueno, ¿cómo se percibe algo que no es de las dimensiones en las que se viven? Entonces él hace un dibujo de un plano de una ciudad y él dice, en esta ciudad es una ciudad bidimensional, solo tiene largo y ancho. Entonces todos los ciudadanos de esta ciudad bidimensional viven en este plano. Pero un día apoya una manzana sobre el plano. ¿Qué ven los seres bidimensionales de esa manzana? ¿Ven la manzana? No. Solo ven los puntos de apoyo que coinciden con lo bidimensional. Entonces, de una manzana tal vez solo verían 4 círculos y 2 triángulos que son los puntos de apoyo y cuando nosotros, que somos seres tridimensionales, estamos entendiendo que es una manzana sobre un plano. Bueno, seres que viven en otras dimensiones por ahí perciben cosas totalmente distintas y por ahí nuestros aviones son sus ovnis y sus medios de transporte son los ovnis que vemos nosotros. También puede pasar. Otra teoría es la teoría del tiempo. O sea, todos los físicos con los que he hablado, ninguno descarta que la máquina del tiempo se puede inventar. Por más que Einstein una vez dijo que no se iba a inventar nunca y le preguntaron, ¿por qué, maestro? ¿Usted vio turistas del futuro en algún lado? Pero por otro lado si vieron Volver al Futuro, estarían volando sin interactuar con nosotros y observándonos como nos observan. Y por eso se ven los mismos objetos en la Edad Media, hoy o al principio de los tiempos. Entonces, las posibilidades son miles siempre, Nicky, y yo trato de no cerrarme a ninguna. Y todas pueden ser ciertas en paralelo también, todo puede estar ocurriendo. Puede haber viajeros del tiempo, puede haber extraterrestres, puede haber seres interdimensionales, e incluso voy a decir algo más polémico que yo lo sostengo cada día más, que son los seres intraterrestres. ¿Y por qué sostengo que los seres intraterrestres podrían vivir? Por una cuestión muy tonta y muy poco científica, pero me vas a dar la razón cuando te lo diga. Leíste a Julio Verne, me imagino. ¿Me vas a decir que en el único libro que se equivocó fue en Viaje al Centro de la Tierra? Supermercado. Aparte cocino todo el tiempo, de hecho mañana tengo que ir al supermercado porque mañana me invitaron a cocinar al magazine, voy a hacer empanadas argentinas para contar la receta. No, no sea así, no sea así. Bueno, tú estás en México, pero yo me quiero ir a Argentina para visitar tanta gente que quiero tanto, pero qué bueno. Tengo una última pregunta para que te vayas Dale. a hacer empanadas. Ay, me imagino que ustedes se lo han gozado completico, porque para hablar como él habla, no hay que ser solamente director, no hay que ser investigador, no hay que tener todo ese estudio, hay que tener un conocimiento más allá de las fronteras de la ignorancia, de las fronteras del creernos que no tenemos poder, de las fronteras de creer que no podemos traspasar esos lugares donde la gente a veces nos dice, no pase a mi país, no pase a mi tierra, no venga a mi pueblo, usted no habla nuestro idioma. Señores, yo creo que estamos aquí para que Jorge Luis nos cierre por qué estamos aquí, qué significa este traspasar de esta vida, que estamos un ratito y luego seguimos al otro lado, Jorge Luis. Te voy a nombrar a un entrevistado que a mí me asombró mucho, que seguramente si de casualidad ve esta entrevista ni siquiera me va a recordar, pero a mí lo que me dijo me cambió muchísimo para siempre, que es uno de los primeros, si no es el primer astronauta latinoamericano,
que es un costarricense que se llama Franklin Chang Díaz, que en su momento era quien tenía más horas en el espacio. Wow. Y él, la primera o la segunda vez que lo entrevisté, en medio de la entrevista, dijo una frase que a mí me sorprendió, y es: cuando yo estuve en el espacio, entendí que las fronteras son una ridiculez, que todos somos habitantes de este planeta y lo compartimos con muchísima otra vida. Me quedo con eso. Nos quedamos con esa, ¿verdad, señores? No hay fronteras. ¿Qué es para ti Dios? ¿Qué es para ti Dios, Jorge Luis? ¿Quién es ese ser del cual la gente piensa que no existe y que todo es mal y que todo es guerra? ¿Qué es ese Dios? Danos ese último para cerrar. ¿Qué es Dios? Por un lado, Dios es la esperanza que tenemos. O sea, sin esperanza, ya lo decía Nietzsche cuando escribió Así hablaba Zaratustra, que todos piensan que Nietzsche en realidad lo que hizo fue matar a Dios, y Nietzsche lo que explicó es: sin Dios no tenemos esperanza, tenemos nihilismo, no tenemos que ver más allá. Y la única forma de ver más allá es confiar que hay algo más allá. Y eso más allá es Dios. Dios, llámalo energía, llámalo Alá, llámalo Quetzalcóatl, llámalo Viracocha, llámalo Kukulcán, llámalo como quieras. Pero es algo que de alguna manera todos vimos más allá y todos creemos y necesitamos pensar que está. Nosotros no lo podemos comprobar, pero lo sentimos. Querido Bueno, Jorge Luis, te queremos invitar, te mandamos ese abrazo fuerte y quererte invitar para que nos regales un poquito nomás de ese conocimiento infinito que tienes. no Y es mío, es conocimiento prestado, y cuando quieras lo seguimos charlando. que sí, que sí. Oye, para que sepan, que queden testigos que se va a hacer empanada sin invitarnos. Pero bueno, le va a dar a un par de personas. Van a ser en televisión, son para hacer mañana en el Magazine de la Mañana de Maussan Televisión. Si nos están viendo de México, en el 3.3 voy a estar cocinando mañana, que es mi otra pasión. Claro, pero espérense que él tiene que decir algo más antes de que se vaya. Jorge Luis, ¿cómo se llama ese canal tan bonito que yo veo de tanta gente que entrevista? Yo tengo dos. Tengo Desclasificado Podcast, que es el canal que me empezó a producir un gran amigo que es Pepe y Chema, que es un canal que estoy queriendo mucho, y desde antes de la pandemia tengo mi otro canal que se llama La Huella OVNI, en donde tengo mi podcast que es de audio, donde respondo preguntas del público y donde pongo mis entrevistas en crudo. Tengo esos dos canales. En uno estoy haciendo entrevistas todas las semanas. De hecho, el de esta semana es Claudio Yarto, el cantante de Caló, que es una entrevista imperdible. Y en La Huella OVNI tengo todo lo otro, que también todas las semanas se sube contenido. Vayan, moléstenlo, déjenle todas las preguntas que quieran, que no hay forma que no te las responda. Te mando un beso gigante, Nikki, y muchos saludos para todos. Gracias.